Pues es que ricasco, Carlos, y es que ricasco también a Ana y a Monse, con las que he estado trabajando estos días, y a Monse, con la que he estado radiando mi situación dentro del atasco en la 8 durante esta mañana. Eh, Soy en este momento profesor y director del Departamento de Ciencia Política, y en tanto en cual formo parte de la casta, o incluso podría formar parte de eso que se ha puesto más de moda todavía, que es el establishment. Pero también tengo tres hijos, no dos, Ah, y soy vecino de Recalde, el barrio en el que nació la primera asociación de familias de toda España, que protagonizó una ejemplar lucha por la democracia, que consiguió la dimisión de la alcaldesa franquista doña Pilar Careaga, que fue castigado con el derribo de su iglesia y la construcción de la autopista para que pasase por encima del barrio, autopista que hoy sigue en pie, a pesar de que en el resto de Bilbao las autopistas se han derribado. Hijo, nieto, por lo tanto, de un barrio obrero, además de pertenecer al establishment y a la casta, en consecuencia tengo las piernas y los pies bien anclados sobre el barro de Recaldebarro, ¿no? De Recaldeberry. Y esta cuestión esquizofrénica es importante para detallar dos cuestiones. Una cuestión previa, que ojalá no tuviese que haber explicado, pero que tengo que explicar, porque no podemos hablar de participación ya en el año 2016 sin remitirnos al Brexit, sin remitirnos al referéndum de Colombia y sin remitirnos a la victoria de Trump. Eso es hacernos trampas al solitario. Por lo tanto, tenemos que encarar el toro por los cuernos de una vez. De una vez. En 1997, Manuel Castells, que es probablemente el sociólogo más importante a nivel mundial, sociólogo catalán, escribió una obra que creo que deberíamos tener en nuestra mesilla junto con El miedo a la libertad de Eric Fromm. Castells decía en el año 97, en una obra monumental de 3 volúmenes, en su segundo volumen, La era de la identidad, después de explicar lo que era la globalización, decía que la globalización va a generar una creciente incertidumbre. Y de hecho, esto lo ha dicho hace 19 años, casi 20 años, ¿no? La incertidumbre ya la tenemos enfrente. Esa incertidumbre haría que se reconfigurasen las luchas por el poder en el siglo XXI. Él decía, siendo un estructuralista, pensando, viniendo de la sociología urbana y pensando que lo importante eran las estructuras, acaba convencido de que lo importante es la mente. Quien domine las ideas dominará el mundo, nos dijo Manuel Castells en el año 1997. Y decía Manuel Castells que la globalización se caracteriza por dos cosas. Una, la desaparición del tiempo. Hemos pasado de un tiempo, de un tiempo glaciar a un tiempo atemporal. Las transacciones son en en centésimas de segundo. El miedo recorre Europa en segundos. Las bolsas se hunden en centésimas de segundo y la rentabilidad del capital se hace con millonésimas de segundo. Por lo tanto, es un tiempo atemporal, en el que el tiempo no existe. Si esto lo unimos con Bauman, Sigmund Bauman, que nos habla de que rechazamos el pasado, ¿quién quiere tener un móvil de la anterior generación y que se le vea en público con eso? Antes, cuando comprábamos un sofá, pagábamos porque nos lo trajesen. ¿Os acordáis? ¿Qué tiempos aquellos? Ahora nos lo traen gratis y nos cobran por llevarnos el viejo. Lo viejo molesta. El pasado hay que rechazarlo. Y sin embargo, la juventud no tiene futuro. Por lo tanto, vivimos en el presente. El presente de que la vida te cambie con un Big Bang, que el tren pase y tú estés en la estación, sea en Operación Triunfo, sea en el puesto de trabajo, sea encontrando pareja, sea pegando el pelotazo. Presente. Tiempo atemporal. No hay tiempo. Y segundo, el poder, ¿dónde está? Antes el poder estaba ubicado y territorializado. Gobierno, élite, pueblo, más o menos, encajaban. Ahora, ¿dónde está el poder? El gobierno y la élite se han desgajado. El poder está en los nodos de la información, de una vastísima red de intercambios, de conexiones. Quien esté en los nodos tendrá poder. Y se puede tener poder estando en los nodos, siendo una asociación de vecinos y vecinas. Se puede tener poder estando en los nodos, siendo el ejército zapatista. Y se puede tener poder estando en los nodos, siendo el ex líder del Ku Klux Klan o incluso Donald Trump. En este contexto en el que el tiempo no existe y se ha deslocalizado el poder, la incertidumbre aumenta de forma vertiginosa. ¿Qué nos decía Castells? Castells dice que la identidad fundamental durante la segunda mitad del siglo XX ha sido la identidad de legitimación. Una identidad caracterizada
por la defensa del statu quo. Las cosas van más o menos bien, mientras tanto yo defiendo el sistema. Y por eso precisamente durante la segunda mitad del siglo XX el 90% de la población ha votado, ha participado, se ha implicado en organizaciones tradicionales. Iglesias, sindicatos, partidos políticos, burocracia estatal. ¿Sí? ¿Nos suena esto, no? Bien. Sin embargo, ¿qué pasa en el año 2008? En el año 2008 nos encontramos con que toda la incertidumbre que la globalización estaba provocando se asienta sobre un colapso. ¿Qué decía Castells en el año 97? En el año 97 nos decía que la globalización iba a debilitar las identidades de legitimación e iba a debilitar en consecuencia a las instituciones defensoras del statu quo. Vuelvo a repetir, iglesias tradicionales, partidos, sindicatos y burocracia estatal. Pero la gente iba a seguir buscando certidumbre, porque el ser humano, como cualquier animal, solo tiene un principio, que es encontrar seguridad. Y si no encuentra seguridad en las instituciones de legitimación, ¿dónde va a encontrarlas? En las identidades de resistencia. Ahora bien, decía Castells, hay dos tipos de identidades de resistencia. Ambas se caracterizan por enfrentarse al statu quo, pero lo hacen de muy diferentes formas. Unas dan abrazos, otras levantan muros. Unas tienden trincheras, otras tienden puentes. Las identidades de resistencia reactivas se enfrentan al statu quo ofertando seguridad a las personas a través del establecimiento de guetos. Las identidades de resistencia proactivas se enfrentan al statu quo trazando puentes, tendiendo puentes. Tras la crisis financiera y el colapso de la economía mundial, las identidades de legitimación y los partidos tradicionales pierden fuerza. Veas el caso español, por ejemplo. Hemos pasado de un sistema bipartidista a un sistema cuatripartito. Está claro. Ha habido un vacío. Pero ese vacío siempre lo llena alguien. En política el vacío no existe. En política el vacío siempre es llenado. ¿Quién llena ese vacío a nivel mundial al principio cuando colapsan estas identidades de legitimación? Colectivos que se caracterizan por resistir al statu quo, enfrentarse al statu quo, pero tendiendo puentes. Léase, por ejemplo, el 15M. Léase la primavera árabe en la que coptos, musulmanes, cristianos colaboran entre ellos para enfrentarse a Mubarak. Léase Occupy Wall Street. Léase, si queremos, el Yes We Can de Obama. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es que las instituciones de legitimación, partidos políticos tradicionales, sindicatos, la Iglesia siempre es la primera en cambiar. La Iglesia no tanto. Y la burocracia estatal siguen manteniendo las políticas que han conducido a la crisis. Y no solo eso, no solo aplican políticas de austericidio. ¿Os acordáis del tenemos que reformar el capitalismo de Sarkozy? ¿Dónde se ha quedado? En el mismo sitio. No solo las instituciones tradicionales que defienden el statu quo y de legitimación no han modificado la raíz, que es la injusticia, la desigualdad, la incertidumbre, sino que la han alimentado. Y es más, han sido implacables con aquellos colectivos que trataban de enfrentarse al statu quo teniendo puentes. La primavera árabe ha sido arrasada, Syriza ha sido humillada, el 15M y Occupy Wall Street no han visto que ni una de sus demandas sean atendidas. El Yes We Can de Obama se ha quedado en el no podemos de Guantánamo. Y en ese contexto, ¿qué sucede? Que eso genera frustración. Y esa frustración es capitalizada por otro tipo de identidades que generan seguridad, que son las identidades de resistencia reactivas, que se dedican a trazar puentes. La lección es que quienes estamos en el establishment y estamos a su vez en la calle, tenemos dos opciones. Si no modificamos la lógica actual, las identidades de resistencia reactivas se comerán a las instituciones tradicionales. Casualmente yo escribo en Diario Vasco un artículo que se titula Saturno devorando a sus hijos, porque Trump se ha comido directamente a la parte demócrata del Partido Republicano. Le Pen se va a comer a la parte demócrata del Partido Republicano francés. Y mientras tanto, como acaba el artículo, la izquierda sigue mirando sus huesos. Por lo tanto, es importante que comencemos hablando de participación sabiendo que el elemento central de la participación tiene que ser A, reactivar las redes ciudadanas que sean capaces de generar certidumbre frente al aislamiento del sistema tradicional, pero haciéndolo tendiendo puentes. Eso es muy importante, porque si no, ese espacio será ocupado por otros y por otras. ¿De acuerdo? Bueno, esto se podría haber llamado
se llama La participación estado de la cuestión, pero se podría haber llamado El cuento de la participación. Porque seguro que todos y todas habéis oído muchas veces decir que esto de la participación es un cuento, ¿no? Carlos decía que a veces se dice que la participación es humo. En unos documentos que me ha pasado Ana en relación con entrevistas realizadas en el Ayuntamiento de Dermo, hay gente que dice que es una moda, que no es gran cosa. Yo siempre empiezo diciendo que la participación es un cuento. Y efectivamente, esto de la participación es un cuento. Lo que pasa es que los cuentos dicen muchas cosas, pero a veces esconden otras. Y la clave de este cuento es saber dónde está la magia. ¿Dónde está la magia? Hay una técnica en participación que se llama el sociograma, que es una técnica que la utilizamos para tratar de identificar cuáles son las relaciones de poder que se dan en un determinado municipio. Lo que hacemos es dibujar cuáles son los actores y si tienen relación trazamos una flecha, si tienen relación de ambos trazamos dos flechas, si la relación es negativa ponemos una cruz, si es intensa la marcamos más, si no es intensa la marcamos menos. De esta forma dibujamos el mapa de las relaciones existentes. Esta técnica se lleva bien con su responsable político, sin embargo este responsable político se lleva mal con su compañero de partido, que a su vez se lleva bien, y analizamos el sociograma de lo real para tratar de crear otro sociograma, que es el sociograma de lo ideal, ¿no? Cosas de las que estaba hablando Carlos hace un momento tienen que ver con cómo identificamos lo que tenemos y cómo tratamos de llegar a lo que nos gustaría tener. Bien, pues si hiciésemos un sociograma de lo real, yo creo que no hay una forma mejor de acercarnos a la realidad que la del cuento de la Cenicienta. Porque el cuento de la Cenicienta nos está explicando cuál es el punto de partida y también nos está explicando cuál es el punto de llegada. Lo que pasa es que también advierto que si pensamos que el punto de llegada, es decir, el acceso al príncipe, consiste en esperar a la hada madrina, lo tenemos claro. Porque la magia no existe. ¿O sí? ¿O sí existe la magia? Bueno, vamos a hacer el sociograma de la Cenicienta. El cuento de la Cenicienta, ¿os acordáis? ¿Quiénes son los protagonistas y las protagonistas? Venga. ¿Alguien se anima? Alguien obvio. La Cenicienta es una de las protagonistas del cuento de la Cenicienta. ¿Quién más está en el cuento de la Cenicienta? La madrastra. Junto a la madrastra, ¿quiénes está? Las hijas, las hermanastras. ¿Se llevan bien las hijas entre sí? No, se tienen envidia. ¿Qué tienen en común madrastra y hermanastras? Sí, pero algo más, algo que les interesa todavía más. Que la Cenicienta esté siempre fregándole los suelos. ¿A qué esperan acceder la madrastra y las hermanastras? ¿Qué desean? ¿Les llega una carta? Poder, quieren acceder al príncipe. Y así estaría la Cenicienta por los siglos de los siglos fregando suelos sin poder acceder al príncipe si no apareciese ¿qué? El hada madrina. ¿Y qué es el hada madrina? La magia. ¿Y dónde está la magia? En la calle. La magia está en la calle. A veces en el establishment, pero sobre todo en la calle, porque la política es el arte de hacer posible lo imposible para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. La política ha sido el arte de conseguir la igualdad, la democracia, los derechos sociales. Pero ojo, ojo, también puede ser el mecanismo para que nos los quiten. Y eso viene de abajo. Por lo tanto, es importante que haya esa conexión entre abajo y arriba, entre la institución y la calle. Fijaros, este es el cuento de la Cenicienta. Tenemos, por una parte, a una serie de privilegiados y privilegiadas, porque claro, vosotros y vosotras, ¿dónde os colocáis? ¿Alguien se cree que es el príncipe o la princesa? Bueno, pues si se lo cree, me parece maravilloso que siga así. Madrastras nos consideraréis. ¿Qué somos? La mayoría somos cenicientas. Somos cenicientas. ¿Quiénes son las hermanastras? Aquellas que se llevan mal entre ellas pero tienen intereses comunes. Sacir Vallehermoso, por ejemplo. BBV Argentaria, por ejemplo. ¿Qué son? Son grupos de interés. Son la élite. Son una élite que, aunque se lleva mal, se lleva lo suficientemente bien. ¿Para qué? Para que las cenicientas estén siempre fregando suelos y que las únicas personas capaces de acceder al príncipe sean ellos. ¿Y cómo cambia el cuento? El cuento cambia por una cuestión, y es que la Cenicienta se da cuenta que no está sola. La Cenicienta no está sola porque gracias a la hada madrina, que podría ser la participación ciudadana, con sus ratoncitos, que son las experiencias, y su calabaza, que son las metodologías, podemos ser capaces de que las cenicientas se den cuenta de que no están solas, de que sus problemas no son privados, sino que son
problemas que tienen una raíz pública y que en consecuencia requieren de una solución pública. Y esta es la base de la política. La política consiste en que gente que considera que sus problemas son privados. Yo vengo de Recalde, de un barrio que ha tenido la mayor tasa de academias privadas probablemente del mundo. ¿Por qué? Porque no había escuelas. Y como no había escuelas, mi abuela trabajó para que sus nietos tuviesen acceso a la educación. ¿Y cómo lo hizo? Pagando. Al considerar que el problema era privado, buscó una solución privada. Pero cuando Begoña Linaza en el año 52 se dio cuenta que la raíz de que los niños y niñas de Recalde no tuviesen escuelas no era privada, sino que era pública y consistía en una ciudad desigualitaria, una ciudad que había separado a Recalde de Bilbao con un mar de vías y que no le daba escuelas, en ese momento esas mujeres se dieron cuenta que la raíz del problema no era privada, sino que era pública. Y lo que hicieron fue unirse, organizarse para demandar una solución. ¿A quién? A la política. Por lo tanto, la clave de la participación es rearticular las redes que durante tanto tiempo se han perdido. Comenzaba Carlos hablando de cuándo empezó a participar, y ya se ha hablado de la participación en el trabajo por la democracia, en las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día nos encontramos con que esas redes están desmanteladas. Por lo tanto, el elemento central de la participación consiste en rearticular esas redes en un proceso de politización en el que la gente deje de considerar el qué hay de lo mío para identificar el qué hay de lo nuestro, en una lógica que cree comunidad sobre la base del empoderamiento, que no es otra cosa que la responsabilidad de la ciudadanía con la res pública, con la cosa pública. Si somos capaces de articular redes de cenicientas sobre una lógica asentada en tender puentes y conseguimos evitar redes de cenicientas que se sostienen sobre una lógica asentada en levantar muros, en ese caso seremos capaces de cambiar las lógicas de poder. Porque lo que sabemos es que las redes caracterizadas por crear muros, no cambian las lógicas de poder. Porque Trump es una de las personas más ricas de Estados Unidos. No es del establishment. Se ha cargado al príncipe y directamente lo ha sustituido por la madrastra. Por lo tanto, antes solo tenía un cuento, con una posibilidad. Ahora tenemos un cuento con dos posibilidades. O las cenicientas acceden al príncipe, o gracias a las cenicientas, la madrastra se queda con todo el poder. Bien, a partir de aquí, ¿para qué queremos la participación? La participación la necesitamos para aumentar la legitimación. Sí, más que nunca. La casta, el establishment, la academia, la universidad también necesita legitimarse. Hoy el SER, cuando venía, que estaba aburrido en el atasco, decían en bromas en un Twitter: detenido una célula de politólogos ante sus evidentes fracasos. Claro, si acabaremos en la cárcel, normal. Uno de los dianas de la crítica en Estados Unidos son esos y esas comentaristas. Todos saben que luego al final no hacen nada. También necesitamos legitimarnos, todos y todas. Y los ayuntamientos, las instituciones y las asociaciones de vecinos y vecinas también utilizan la participación para legitimarse. Y eso está bien. Necesitamos, además, participación para aumentar en efectividad. Yo os voy a contar, si algún día vais a Bilbao, por favor, iros al parque de Indautxu a descubrir el columpio asesino. El columpio asesino es una especie de alegato al darwinismo social en un columpio. Mis hijos nunca querían ir a ese columpio, porque no son de estos violentos, un poco cortadillos y así, ¿no? Y no les va mucho la bronca. Es un columpio que tiene 3 escaleras para subir y una para bajar. ¿Qué pasa? Que suben 3 niños, 2 se caen por los laterales y el más fuerte baja por el columpio. ¿Quién demonios ha diseñado ese columpio? Un psicópata. Y si a un niño que no sea un psicópata le preguntas si le gusta ese columpio, te dice que no. Por lo tanto, contar con la gente muchas veces es más efectiva que no contar con la gente. Fijaros, en el Bilbao del Subisuri, ¿no? Ese puente mágico en el que primero te resbalas y te abres la cabeza. Después descubres que no es un puente, sino que es una obra de arte porque Calatrava denuncia al Ayuntamiento de Bilbao porque lo modifican y el jugador le dice que no puede modificarlo. Bueno, pues si hubiésemos preguntado a la gente qué es más efectivo, si el Subisuri o cualquier otra cosa, pues seguro que seguiríamos todavía con los chimbitos, ¿no? Que nos cruzaban la ría, ¿no? Bien, segundo, ¿para qué más queremos participación? Para construir ciudadanía. Nos hace falta gente
cada vez más, que trabaje por el interés común, que vaya del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro, para democratizar la democracia frente a la lógica de la delegación, la lógica de la soberanía del pueblo. ¿Para qué? Para superar desigualdades, porque la participación no solo debe servir para legitimar, para ser más efectivos y efectivas, para integrar y aumentar en nosotros, para democratizar la democracia, no solo democracia representativa, sino que también la gente se sienta aparte, sino también para superar las desigualdades, para que prevalezcan los intereses generales, no los intereses particulares. Y finalmente, para crear alternativas locales a la ofensiva neoliberal. Y esto suena muy fuerte, pero puede ser una cosa muy sencilla, que es tratar de trabajar lo local, de cuidar lo cercano, de crear pequeñas cosas que nos defiendan contra este tsunami que está arrasando el siglo XXI, creando nuevas lógicas instituyentes. Seguiré durante un rato hablando de esa hada madrina que es la participación y luego me detendré un poquito en las calabazas y los ratones para plantear alguna experiencia, algunas metodologías, algunas ideas de cómo encarar procesos participativos. ¿Desde dónde se tiene que entender la participación? En primer lugar, la participación se tiene que entender desde la sociedad civil. Ha dicho muy bien Carlos, y no suele ser habitual, que la participación, y él ha empezado hablando de la participación en colectivos sociales, porque se suele entender que participar es participar en las instituciones. Si alguien más de la clase política vasca vuelve a repetir eso de si quieres protestar, monta un partido, por favor, recomendarle que haga ciencia política o que coja cualquier manual de ciencia política. Y esto vale para criticar a los sindicatos y a quien sea. La participación política no solamente es la participación electoral, sino que también puede ser participar hablando, participar poniendo una queja, participar movilizándote. Y no hace falta montar un partido. De hecho, los partidos son instituciones representativas que lo que tienen que hacer es canalizar esos intereses. Y si no lo hacen, yo les pediría que por lo menos se callen, que no pidan que se monten partidos. Porque si no lo hacen, al final lo que están haciendo es alimentar un malestar que en última instancia lo que está haciendo es alimentar a los partidos que se van a comer a los partidos tradicionales. Por lo tanto, participar, tengámoslo en cuenta, es participar en las instituciones, pero también participar desde la sociedad civil para que sean las instituciones las que canalicen ese malestar y lo conviertan en políticas públicas. Además de participar en la sociedad civil, es importante también participar en la administración. Participar a través de mecanismos que existen, como los consejos ciudadanos, los presupuestos participativos, etc. Además de participar en la administración, aquí no aparece, hay una participación muy importante, que es participar con la administración. Cuando yo participo en la administración, entro a formar parte de un mecanismo que la institución ha montado y que es absolutamente legítimo en una lógica de apertura. Pero hay otras formas de participación que son con la participación. Por ejemplo, los procesos de desarrollo comunitario, en los que se sienta la administración municipal, quizá la foral, la autonómica, asociaciones, policía local, etcétera, y todos ellos constituyen un grupo de trabajo, ¿de acuerdo?, en el que la última instancia recaerá en la institución, a no ser que la institución la delegue en ese grupo, ¿de acuerdo? Se puede participar en la administración o con la administración. Y luego están estas iniciativas sociales que, surgiendo de la calle, como digo, pueden implicar a la administración. ¿Con quién creo yo y creemos desde Parte Artus que hay que participar? No creemos en una participación de la sociedad civil aislada de las instituciones. Yo, cuando formo parte del barrio en Recalde, animo a mis vecinos y vecinas a trabajar no al margen del ayuntamiento, sino a trabajar con el ayuntamiento. La semana pasada, en el barrio de Irala, pitaron al alcalde de Bilbao por ir a presentar unas jornadas sobre los 100 años de historia del barrio. Y la gente vieja, le pitaron los jóvenes, y la gente vieja de la asociación de vecinos decía, joder, ahora pitan al alcalde porque venga al barrio cuando llevamos 40 años pidiendo que venga al barrio, ¿no? Lo que se trata es de esa lógica de interacción. Apostamos
desde Parte Artus y yo personalmente, por trabajar todos y todas juntas, sabiendo que también está bien que se trabaje por separado. Es bueno que haya una participación autónoma, pero orientada a unir esfuerzos. ¿Quiénes son los protagonistas de un proceso participativo? Pues por una parte los partidos políticos y los responsables políticos electos. Por otra parte el cuerpo técnico de la administración. Por otra parte los colectivos sociales organizados y finalmente los colectivos no organizados. Un buen proceso participativo debería implicar a todos estos actores, cada uno con sus responsabilidades y sus funciones, pero todos y todas implicados e implicadas. Es cojo si no participa el cuerpo técnico, porque no quiere o porque no puede. Es cojo si no está la clase política, es cojo si no está la ciudadanía individual y es cojo si no está la ciudadanía organizada. ¿Cuáles son los contenidos que puede tener un proceso participativo? Y todos son buenos, pero no todos son iguales. Lo mínimo que tiene que tener un proceso participativo es información. Nadie puede participar si no está informada. Es necesario tener información. Y la información tiene que evitar, desde mi punto de vista, el tecnicismo. El tecnicismo es importante, porque las cuestiones técnicas son importantes. Pero esconderse en el tecnicismo es alejarse de la participación. Y esconderse en el tecnicismo vale para un plan general de ordenación urbana, pero también vale para el discurso de alguien que se opone desde las teorías de Foucault, Judith Butler, etcétera, que no las entiende absolutamente nadie. Hay que acercarse desde una lógica en la que la gente comprenda. Una lógica basada en la apertura a la información. El segundo escalón es consultar. Y es absolutamente legítimo parar un proceso participativo solo en el ámbito de la consulta. Luego explicaré por qué. El tercer escalón es el de la codecisión. Llegar a fórmulas de codecisión en relación con determinados aspectos. El tercer elemento es el de la decisión. El cuarto es el de la decisión. Una consulta vinculante a la ciudadanía. Y finalmente, el quinto y el más complejo es el de la cogestión. Que ciudadanía, técnicos y técnicas y clase política cogestionen equipamientos, por ejemplo, culturales, equipamientos sociales, etcétera, etcétera. Bien, os decía que en participación no es mejor un escalón que otro. Lo fundamental es que esté claro cuál es el horizonte. La única exigencia a un proceso participativo es que la gente sepa a dónde va. Es decir, es absolutamente legítimo que un proceso participativo se quede en la información, como lo es que ascienda hasta la cogestión. Lo que no es legítimo es no explicar a la gente cuál es el límite. Nadie se monta en un coche haciendo autostop si no sabe a dónde le lleva el coche. Oye, ¿me lleva? Sí, yo te llevo, pero no sé a dónde voy. ¿Quién se monta en ese coche? Nadie. Porque tienes que tener claro, cuando haces autostop y alguien te para, a dónde te lleva. ¿Está claro? Pues lo mismo pasa en un proceso participativo. Si las instituciones deciden que el proceso participativo tal se queda meramente en ámbito informativo, dejemos claro a todo el mundo que la participación, el límite que tiene es informativa. Si el proceso tiene carácter codecisivo, dejemos claro a todo el mundo que la participación tiene carácter codecisivo. Pero dejémoslo claro desde el principio, porque quien no quiera montarse en el coche tendrá el derecho legítimo de no montarse, y quien se quiera montar tiene la obligación y el derecho de saber a dónde conduce el coche. Porque lo peor en política, antes solo decía en participación, era la añada política, y en participación es la frustración. Pensar que el coche te lleva a Ermua y que te deje tirado en Yurreta. ¿De acuerdo? Entonces, el alcance puede ser todo lo amplio que queramos y dependerá de la escala del municipio, de la voluntad política, de la madurez del tejido asociativo, de un montón de variables. Y el proceso es alcanzar, avanzar, si queremos, hacia ese escenario ideal en el que la clase política, que es quien tiene la potestad de decidir los límites políticos, pueda llegar a plantear la posibilidad de que el proceso tenga el máximo nivel. El segundo elemento importante, bueno, además de esto, los procesos pueden ser sectoriales o pueden ser integrales, pueden ser simbólicos o pueden ser reales. No es, lo he planteado como una disyuntiva, pero no es exactamente una disyuntiva. Puede ser y o. Normalmente empezamos desde lógicas sectoriales y desde lógicas de carácter más simbólico, pero la lógica tendría que ser avanzar hacia cuestiones reales, hacia cambios reales y no solo simbólicos, y hacia lógicas que sean integrales y no solo sectoriales. Podemos comenzar hablando de las preocupaciones de las personas mayores
para acabar hablando de las preocupaciones de las personas de Ermua. Podemos empezar con políticas que solucionen de forma simbólica algunos aspectos pequeños, que visibilicen un determinado sector de la población, no visibilizado, con el horizonte de que ese sector no visibilizado tenga presencia real. No basta con decir, ojo, en Ermua hay inmigrantes, sino que además esos y esas inmigrantes forman parte de forma real de nuestra vida. Por lo tanto, la lógica es avanzar en esa escala. Desde nuestra perspectiva, el objetivo de la participación desde la de Igor y la de Parte Artus es que, además de para legitimar, para la imagen, para la efectividad, para alcanzar determinados consensos, sobre todo tenemos que diseñar procesos participativos más que nunca para construir ciudadanía responsable, para democratizar la democracia y para superar las desigualdades. Creo que es el reto al que nos enfrentamos. Y cuanto más tardemos, más estaremos haciéndonos trampas al solitario. ¿Quiénes tienen que ser los impulsores de esos espacios? Cualquiera, con una lógica de trabajo compartido. Puede surgir de la administración la propuesta de un plan de desarrollo comunitario para un determinado barrio, puede surgir de la asociación de vecinos y vecinas, esa misma propuesta, puede surgir de una consultora, pero la lógica es que ese proceso de desarrollo comunitario conduzca a que los actores trabajen de forma compartida. De todas formas, los procesos participativos no deben institucionales no deben agotar las lógicas sociales. La institución necesita de una ciudadanía activa para alimentarse. Cuando no la tiene y esa fractura se rompe, quien lo une es un líder populista. ¿De acuerdo? Es importante porque lo que ha pasado es esa distancia entre la dirección del departamento y Recalde, entre el establishment y la calle. Lo que importa son las correas de conexión. No planteamos sustituir la democracia representativa por la democracia participativa, y menos con el año que llevamos. Pero sí es importante que nos demos cuenta que si la democracia representativa nos alimenta de la democracia participativa, será sustituida por otro tipo de democracia. Eso sí, también muy participativa, pero de otra forma muy diferente a como la imaginamos y la deseamos. ¿Cuáles son los contenidos? En participación, tan importante como el qué se hace es el cómo se hace. Lo importante no solamente es alcanzar una construcción compartida del conocimiento, el qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro, sino hacerlo de tal forma que estemos en el proceso prefigurando el horizonte. Hacerlo a través de procesos que sean formativos, que sean también igualitarios, que sean creativos y que sean transformadores. Hacer un proceso participativo igualitario exige, por ejemplo, en la Rigorriaga, como le dijimos al alcalde. Alcalde, en la fiesta tú no presentas el acto, tú haces las alubias. Que es una forma simbólica también de hacer las cosas, ¿no? Y sin embargo, la gitana es la que presenta el acto. ¿De acuerdo? Bien, por eso lo importante es el cómo y el hacia dónde. Tiene que estar unido las dos cosas. Buscamos procesos de alcance real y no meramente simbólicos. Buscamos procesos que tengan influencia apreciable en las decisiones políticas de planificación, ejecución y evaluación con consecuencias prácticas relevantes. Que los procesos sean de alcance real y no simbólicos no significa que tengan que ser siempre caros. Pongo otro ejemplo. En Ibarranguelu el alcalde le dice al alguacil que desde ese momento, cuando recoja a las personas mayores de los caseríos dispersadas, además de ejercer de chofer, ejerza de psicólogo y de chico de los recados. En el viaje le pide al alguacil que pregunte a esas mujeres cuáles son sus problemas pequeños, que los anote y que aquello que pueda resolver, por ejemplo, colocar un fusible, arreglar el marco de una ventana, lo haga. En ese recorrido terapéutico desde los caseríos al centro cultural que hacía el alguacil, descubre que la mayor preocupación de las mujeres de Ibarranguelu es el problema que tienen todas las semanas para acudir a Guernica a la peluquería para peinarse. ¿Y qué deciden hacer en el centro cultural?
Una peluquería. Una peluquería con un servicio de podología. De tal forma que esas mujeres, en lugar de tener que ir a Guernica, son recogidas por un alguacil, psicólogo, chico de los recados, que las deja en lo que antes era un centro cultural, en el que ahora hay un vivero de empresas, con una chica que antes estaba en el paro y ahora acorta el pelo, hace masajes, y esas mujeres, en lugar de estar en Guernica con sus hijos y nietos en el coche, están después echando las cartas y tejiendo red en su propio municipio. Eso no es simbólico, eso es real. Mejora la vida concreta de las personas a través de cuestiones que no son tan problemáticas y que no generan soluciones integrales, pero que podrían ir avanzando hacia lógicas de carácter integral. Porque esas mujeres que ahora están en la aula de cultura, antes no estaban, y ahora están con sus nietos y sus nietas, con sus hijos y sus hijas, y se está retejiendo una red que antes no existía. Desde esta lógica, participación no es estar, formar parte o intervenir en algo. Participación, entendemos nosotros y nosotras, es un proceso. Por lo tanto, no es solamente su momento, sino que es un proceso. De organización, por lo tanto, no es algo espontáneo. Requiere una estructura organizativa o movilización de una comunidad de personas que asumen conscientemente el papel de agentes o sujetos en el devenir colectivo. Una práctica personal y un proceso colectivo que aspira a ser formativo y educativo, igualitario, creativo y transformador. Bueno, esto lo voy a dejar de lado porque es drogadura y si alguien quiere, pues puedo mandar el PowerPoint y trabajarlo. Algunas cositas que hay que tener en cuenta. Primero, a ver si nos damos cuenta de que la realidad, y espero que ya, con lo que llevamos, nos demos cuenta, la realidad es conflictiva. El único sitio en el que hay consenso es en el cementerio. Por lo tanto, la política es el arte de hacer posible lo imposible, porque tenemos que tratar de generar formas de resolución de los conflictos que son intrínsecos a la naturaleza humana. Somos como somos porque no somos dioses. Comimos de la manzana de la sabiduría y por eso tenemos conocimiento de la realidad. Pero nos echaron del paraíso antes de comer de la manzana de la vida para no convertirnos en dioses, porque un dios monoteísta lo que no quiere es competencia. Entonces, antes de que nos convirtiésemos en dioses inmortales y sabios, nos echaron y nos dejaron siendo sabios, pero mortales. Tenemos expectativas infinitas y un mundo redondo, con recursos limitados, y eso genera desigualdad. Por lo tanto, lo importante es entender que siempre habrá conflictos y que la base es la política como mecanismo para gestionar esos conflictos. La gestión del conflicto. Estas desigualdades no solamente son desigualdades económicas, porque no solo han votado a Trump las personas desarraigadas, no. También hay desigualdades en el reparto del poder. Y una parte importante no ha votado a Hillary Clinton porque considera que no le representa. No se ven representados en esa persona. Por lo tanto, la participación debe ayudar para equilibrar la desigualdad también en el reparto del poder. Las desigualdades, como ya he dicho, deben trascender lo privado hacia lo público a través de un fenómeno básico que es la politización de los problemas sociales. El que yo no tenga escuelas es por una razón pública. Ya no se le llama violencia doméstica. ¿Cuándo se le llamaba violencia doméstica? Cuando se decía que es un problema privado, de puertas para adentro. En el momento en que las mujeres deciden que la raíz del problema no es privada, no es la mala suerte de tener a tu lado a tu propio asesino, sino que es una raíz pública, que es una desigualdad estructural que tiene 6.000 años de antigüedad, en ese momento las mujeres empiezan a decir que la solución también tiene que ser pública. Por lo tanto, lo importante de la participación es que trascendamos la comprensión privada, particular de los problemas para entender que tiene una raíz pública. Por eso yo ya no hago planes de inmigración, ni diagnósticos de inmigración. Cuando a mí me llaman hago diagnósticos de convivencia o incluso ahora diagnósticos de diversidad. Porque entendamos una cuestión, y es que las cosas ya no son los de arriba y los de abajo. Es cierto que hay una minoría que siempre está arriba en todas las variables. Pero como nos enseña el feminismo y la teoría de la interseccionalidad, todos y todas en ocasiones estamos arriba y a la vez estamos abajo. Porque yo puedo ser un hombre blanco que pertenezco a la universidad, pero sin embargo no tener nada que ver con un tiburón financiero y estar por lo tanto debajo. Yo cuando voy al banco a pedir una hipoteca, desde luego que no tengo la seguridad que tengo en este momento.
acuerdo? Pero por debajo mío quizá haya una mujer negra y también pueda haber mujeres minusválidas, indocumentadas y encima de color. Hay gente que siempre está abajo, hay gente que siempre está arriba, pero la mayoría estamos en posiciones en las que en unas ocasiones estamos en posiciones de poder y en otras ocasiones estamos en las posiciones de subordinación. Por eso la participación nos puede ayudar a reequilibrar esos papeles, a que el alcalde haga alubias y la gitana plantee, por ejemplo, la presentación del acto. Las fórmulas clásicas de gestión no resuelven muchos problemas y alimentan una lógica del individualismo y el clientelismo. El que hay de lo mío, señor alcalde. Mi farola, mi problema, mi. En los tiempos en un pueblo que es el pueblo del Ausolán, que ha sido el pueblo del nos. Hemos pasado al mi. Participar es hacerse presente, de forma continuada también. Participar es participar en el ejercicio del poder. Participar es permitir que opinen los y las ausentes, porque aquí quienes estáis y quienes estamos no somos ausentes. Somos los sujetos hegemónicos, todos y todas, seguro, de clase media, blancos, con formación. Aquí no hay ningún inmigrante ilegal, ninguna persona minusválida que yo vea. Por lo tanto, es importante que busquemos y que activemos a esos ausentes, porque, ojo, esos ausentes a veces salen a la calle. Y cuando salen, pueden salir de una forma o de otra. Y ahora están saliendo votando a la extrema derecha. Y los que salen son esos ausentes. ¿Dónde estaban? Ahí va. ¡Qué susto! No nos imaginábamos. Castells en el 97 ya habla de las milicias de Michigan, de los grupos paramilitares americanos, que activan identidades de resistencia sobre la lógica que Castells decía que se iba a activar en Estados Unidos. El rechazo del hombre anglosajón blanco a las políticas de igualdad multiculturales, de género, sociales. Y eso que antes eran unos pocos locos, que todos nos reíamos con la película de Michael Moore, ahora de repente acaban de convocar una marcha por el suprematismo blanco con un líder del Ku Klux Klan que apoya al presidente electo de los Estados Unidos. Esto es lo que hay, Es lo que hay. Se participa para transformar. Participación es pactar y participación es recrear la comunidad. Una cuestión que no quiero que se me pase. Hablar de participación es hablar de participación en el ejercicio del poder. Pero, lo vamos a comentar ahora, sí. Bien, ¿cuáles son algunos problemas que nos encontramos en procesos participativos? Un problema es la necesidad de reconocimiento mutuo, que todos y todas nos reconozcamos. Tú puedes estar en una posición de confrontación con el ayuntamiento, pero tienes que reconocer también la legitimidad del ayuntamiento de la misma forma que el ayuntamiento tiene que reconocer la legitimidad tuya. No vale con decir, móntate un partido. Eso es un punto de partida muy malo, desde mi punto de vista, sabiendo que la realidad es compleja. Eso requiere flexibilidad para tender progresivamente hacia un proceso que genere sinergias, que coordine, que genere transversalidad. Y esto lo he puesto con ejemplos, digamos, frontales, pero pensar, por ejemplo, en el equipo de gobierno y el cuerpo técnico, en el cuerpo técnico y la ciudadanía. Esas sinergias también se deben montar en esas escalas, ¿no? Además, debemos buscar un proceso de reflexión y debate colectivo para definir un diagnóstico de la situación, de las prioridades y las acciones. Es importante, para mí cada vez es más importante una visión estratégica. Luego trataré de explicar algunas ideas de por dónde, aunque sea un poco precipitadamente, porque se me está echando el tiempo, pero algunas ideas de cómo podemos pensar algo estratégicamente, ¿no? Esto requiere dinámicas apropiadas, reuniones cortas y sobre todo algo que es tan importante como el que hay de lo mío, el que hay de lo nuestro en participación, el segundo titular. Muchos y muchas en poco y no pocos y pocas en mucho. Este país tiene muchísimos muchólogos y pocos pocólogos. ¿Qué significa eso? Que lo que hay que hacer es acercar a la gente para que dé poquito, pero que sean muchas personas las que den poco. Y no que haya pocos que estén dando mucho y en todos los sitios, ¿no? Mira, yo siempre cuento que tú, si estás en la parada del autobús y alguien se te acerca y te pide 3.000 euros para coger el autobús, ¿qué haces? Mandarle por ahí. Pero si alguien se te acerca y te pide 30 céntimos y tienes 50 en el bolsillo, pues, hombre, a no ser que seas un poco cutre, no vas a cambiar los 50 céntimos para darle 30, le das 50. Cuando pides poco, la gente da mucho. Si pides mucho, normalmente la gente no da nada. Si tú a la gente le dices que participe en un proceso participativo, en horarios en los que no puede participar,
avisándole de que va a ser una reunión tensa, en la que va a haber un montón de gente que va a querer intervenir y que no te van a dejar hablar, y que encima siendo mujer vas a ser ninguneada, ¿quién quiere participar? Oye, participa, que esto es súper interesante, ahora eso sí, bienvenido a un mundo en el que te harás enemigos, en el que no volverás a ver a tus hijos a las noches, en el que nunca conseguirás nada y quizá algún día no. La participación también tiene que ser pedir poco, siendo muchos. Un momentito, perdonad. Bien, ¿qué tipo de resistencias tenemos? Los ciudadanos y las ciudadanas tienen una serie de resistencias. Una es la falta de continuidad, otra puede ser la pasividad. Las organizaciones sociales, y son resistencias que hay que tratar de desactivar, las organizaciones sociales tienen un problema que va de una lógica a otra, desde el clientelismo al purismo. No, no, yo con el ayuntamiento no quiero ver nada que me contamino. O al ayuntamiento para el que hay de lo mío. Los técnicos y técnicas de la administración tienen a veces otro problema, que suele ser un continuo, del pasotismo a creer que son el alcalde o la alcaldesa. Y los alcaldes y los políticos tienen otro problema, que puede ser el de la instrumentalización partidista. Esto no es desconocido, no estamos señalando, simplemente son cosas que son muy comunes. Ahora bien, dicho esto, también es importante que sepamos que cada actor tiene su papel y su papel es su papel. Es decir, el ciudadano, si quiere ser alcalde, ahí sí, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. El alcalde, si quiere ser ciudadano, ahí sí, lo que tiene que hacer es dejar de ser alcalde. O sea, no vale un ciudadano que te dice que es como el alcalde, ni un alcalde que te dice que es un ciudadano. No. No. Cada uno tiene un papel. Y el alcalde, cuando digo alcalde, lo siento, Carlos, me refiero a toda la corporación y la clase política, pero el alcalde tiene que tomar decisiones políticas. Y una decisión política del alcalde puede ser que el proceso participativo se limita a la información o que se abre hasta la cogestión. El ciudadano y la ciudadana tienen un papel, que es proponer, presionar, tratar de intervenir. Los técnicos y las técnicas tienen otro papel, que es tratar de dar soluciones técnicas a las decisiones políticas, que el alcalde las ha podido tomar no teniendo en cuenta la ciudadanía o teniendo totalmente en cuenta la ciudadanía. ¿Me explico? Esta es la clave de la participación, porque entonces si no, se generan confusiones. Donald Trump, de repente ahora, no es del establishment. Claro. Entonces es importante que estén claros cuáles son los papeles de cada uno y cada una. A pesar de esto no quita para que intentemos crear un lenguaje común, con visiones compartidas, basadas en voluntades, motivaciones, nuevas formas de relacionarse. Bien. Otro reto es trabajar desde una lógica integradora. Aquí sí que tenemos que hacer mucho trabajo, todos y todas. Y no digo nada desde una perspectiva de género. Trabajar desde la escucha, la empatía, la mediación, la negación. Conociendo la diferencia del otro, las dificultades que puede tener otra persona en comparación con otra. Yo creo que tenemos que aprender a empoderar a quien cree que no puede participar y a callar a quien no para de participar. Tenemos que equilibrar también eso. Buscando confianza, ilusión, comunicación, reconocimiento. En estos tiempos tan aciago decir estas cosas suena un poco a chorra, ¿no? Pero reconocerse es reconacere, volver a nacer con el otro. Y decía uno que la mejor definición de amor es la aceptación del otro, de la otra y de lo otro como legítimo otro. Eso es amor. Volver a nacer con el otro, con la otra y con lo otro. Y eso lo podemos hacer a través de procesos participativos basados en la apertura. Es muy importante en la participación también lo informal y los afectos, que haya elementos lúdicos, relajados, no una lógica, digamos, tan marcada, tan estructurada como la que tenemos en este momento, ¿no? Convirtiendo la participación en algo estimulante, en algo que pueda ser, ¿por qué no?, también divertido, en el que nos lo podemos llegar a pasar en ocasiones bien, en el que suceden cosas mágicas. Bien, eso respecto a la teoría. Voy acabando hablando de los ratones, que es la experiencia.
La gente sabe participar, lleva toda la vida participando. Ahora le podemos llamar talleres dialógicos de prospectiva diagnóstica emocional a lo que se ha hecho siempre, que es estar en la plaza del pueblo cotilleando sobre la situación del pueblo, diciendo lo mal que está esto, etcétera. Eso es participar también, es recrear redes. Y la gente lo sabe hacer desde siempre. La participación además no es un invento, es algo nuevo. Hay una participación histórica en Euskadi a través de la Ausolán, el diseño vecinal en las plazas, las ocupaciones de espacios públicos que se han producido. Yo en Recalde, por ejemplo, todo lo que tenemos lo hemos conseguido ocupándolo. Luego se ha regularizado, estamos hablando de una lucha de décadas, ¿no? La participación también puede cuestionar el orden establecido, y más en estos tiempos. Es importante que el orden establecido se dé cuenta que hay quien cuestiona el orden establecido. ¿Para qué? Para integrarlo en una lógica de apertura, no para cerrarse en banda a él y esperar a que surja de nuevo con una lógica de cierre y de muros. Porque eso sale siempre. Y hay miles de experiencias en todos los lados. ¿Cómo proponemos nosotros y nosotras procesos de participación? A través de la lógica del inferno causpoa, la lógica del acordeón. En un proceso participativo, bueno, tenemos siempre las lógicas que van de la definición, diagnóstico, propuestas, implementación y evaluación, las 5 fases de las políticas públicas. Pues la clave en un proceso participativo es un proceso de acordeón en el que en cada fase abramos para coger aire, para coger ideas, para coger opiniones, para coger sectores, para que todo el mundo esté representado y después cerremos para que suene música, para que surja un consenso, un pacto, una nueva idea. Y de esa forma podemos ir iniciando procesos de apertura y cierre, apertura y cierre. En un proceso participativo lo ideal sería un proceso de apertura. ¿Qué nos gustaría hacer en nuestro municipio? Cerrémoslo, vamos a definir los rasgos fundamentales. Apertura, vamos a definir cuál es el diagnóstico de nuestro municipio. Cerrémoslo, estemos de acuerdo desde los diferentes sectores. Apertura, cierre, cierre. Lo siguiente que yo propondría que se hiciese en un municipio, en un proceso largo, sería una técnica que es la técnica de... Voy a acabar con 2 técnicas muy rapiditas explicadas que yo creo que pueden servir, digamos, si no ahora, en otro momento, pero para ver cuál es la lógica por la que quiero plantear el proceso participativo. La lógica del sociograma, lo que hemos hecho antes. ¿Os acordáis del cuento de la Cenicienta? Hemos hecho el sociograma de lo real y el sociograma de lo ideal. ¿Qué nos permite un sociograma? Fijaros, esto es un ejemplo de sociograma, un dibujo que hacemos con la gente. Nos permite identificar quién está en un determinado entorno, por ejemplo en el caso de Ermua, ante una determinada política pública, como puedan ser las políticas de convivencia, ¿quiénes somos nosotros y nosotras? ¿Quiénes son los nuestros y las nuestras? ¿Quiénes son los y las afines a estas políticas de diversidad? ¿Quiénes son los y las ausentes y quiénes son los y las adversarios? ¿Por qué? Porque nos encontraremos con que los nuestros puede ser, por ejemplo, en un proceso que pongamos en marcha en el ayuntamiento, determinadas asociaciones, un par de personas implicadas. Los afines pueden ser tal colectivo, tal técnico, tal sacerdote, tal no sé qué. Pero, ojo, ¿quiénes son los ausentes? Porque si no identificamos quiénes son los ausentes, las políticas que hagamos no llegan. Isena duena va da, todo lo que tiene nombre existe. Pero Isena es duena es da, todo lo que no tiene nombre no existe. Si nosotros no identificamos a los ausentes y a las ausentes, nunca haremos políticas dirigidas a los ausentes. Por lo tanto, tenemos que identificar qué tipos de ausentes hay en un municipio. Por ejemplo, en mi barrio puede haber 3 tipos de ausentes. La gente que se ha ido del barrio pero sigue vinculada emocionalmente a Recalde. La gente que ha llegado de otras partes de Bilbao y no tiene ni idea de la historia de Recalde. Y la señora mayor de 80 años que fue presidenta de la Asociación de Vecinos de Recalde, pero como tiene una minusvalía y no tiene ascensor, no puede bajar de su casa. Por lo tanto, cuando diseñemos el diagnóstico de quiénes son los ausentes, tenemos que identificar qué tipos de ausentes hay para tratar de hacer acciones que a unos les alimenten a volver. Oye, tú que fuiste de Recalde, ¿por qué no vienes a una charla a contarnos aquello que viviste cuando eras niño? Oye, tú que no eres de Recalde, pero vives en Recalde, ¿cómo lo ves? Tú que no has nacido, que eres una mirada ajena. Y tú, señora aislada, baja a la calle y cuéntanos lo que hicisteis. Si no identificamos esos ausentes, no existen. Y por lo tanto no hacemos políticas públicas dirigidas a ellas. Pero claro, con los adversarios pasa lo mismo. Hay que distinguir qué diferentes tipos de adversarios tenemos. Yo no quiero que Donald Trump sea mi amigo. Yo lo tengo muy claro. Yo no quiero que Donald Trump sea mi amigo. Pero sin embargo, puede haber muchísimos votantes
seguro, cientos de miles, millones de votantes de Donald Trump, que son en este momento mis adversarios, pero que como mínimo me gustaría hacer políticas para que o fueran ausentes o fuesen afines. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de Serbia. Durante 2 años la oposición serbia estuvo mandando cartas a los policías de niños de los colegios. Los niños de los colegios tenían cada uno un policía y durante 2 años le mandaba una cartita, le mandaba una cartita, le mandaba una cartita. Yo soy el hijo de un opositor, no estoy contento con este régimen, no sé qué. ¿Para qué? Para que el potencial adversario, que es un policía, se convirtiese en un ausente el día del desafío masivo y no disparase. Por lo tanto, las políticas también tienen que estar orientadas a identificar esto, porque si no, perdonadme, estamos haciendo cosas para nosotros y para nosotras. Yo estoy, lo siento, hasta las narices de que hagamos cosas para los y las convencidas, cuando dejamos de lado a los y las ausentes y no nos atrevemos a mirar a los ojos a los y las adversarias. Además, un sociograma nos permite identificar qué tenemos. Tenemos instituciones, tenemos técnicos y técnicas, asociaciones, personas, pero también hay espacios informales, grupos de chiquiteros, y grupos de grafiteros y grafiteras. Hay espacios, padres y madres en edad de crianza que no tienen dónde dejar, en mi caso, a mis 3 hijos en los días lluviosos de invierno. ¿Vale? Y luego, ¿cómo son esas relaciones? Formales, informales. Y así trazamos un sociograma. Y este sociograma nos permite pasar del ideal al de lo que tenemos a lo que buscamos. Y una vez que sabemos quién está, ¿cómo identificamos el qué hacer? Y acabo ya. Con una técnica que os presento, que es la técnica del flujograma. Normalmente nos lanzamos a por las cosas, a atacar a las cosas de cabeza, y vamos a por lo más evidente. Pero esta técnica nos va a enseñar cómo el problema de la Cenicienta no es que esté aplastada, no es que la casa está muy sucia, no es que no la inviten a la fiesta, sino que está sola. El que esté sola es lo que le provoca muchas cosas, y el resto que hemos mencionado es lo que provoca que esté sola. Veréis, un flujograma es una técnica como esta. Tú, en una tabla de 3 entradas, ¿vale?, pones en las columnas instituciones, tradición y coyuntura, y abajo, en las filas, pones fuera de control, podemos influir, y en nuestras manos. ¿Y qué hacemos? Hacemos una pregunta. ¿Cuáles son los problemas existentes hoy en Ermua para conseguir un municipio, no sé, ecológico, lo que queráis? Entonces aquí cada persona de ese taller coloca los problemas y identifica una serie de variables. Y lo que hacemos con esta técnica es coger y, entre todos y todas, detectar si el problema que plantea cada cual está fuera de control, podemos influir, y claro, el nos de ese podemos será mayor cuanto mayor sea el nos. Es decir, si estamos trabajando ayuntamiento, técnicos y técnicas, asociaciones y ciudadanía organizada, las capacidades de influir son mucho mayores que si solo estamos los puros de la gaste asamblada o los que queremos el control de determinado lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces el nosotros aumenta a medida que el nosotros sea más grande y la potencia del nosotros aumenta a medida que sea más grande. Y entonces, ¿qué pregunta? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los problemas de la convivencia en Urretxu. Esto es un caso real, forma parte de un sociograma real. Entonces, después de una discusión, ya empiezas primero a formarte, a aprender, a llegar a acuerdos, porque tienes que decidir si la raíz de este determinado problema tiene un carácter institucional, si es histórica o si es del momento, si podemos influir o está fuera de control. Lo segundo es que vemos que casi nada o muy pocas cosas están fuera de control, lo cual nos da la medida de que realmente muchas veces sí podemos hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya las variables identificadas, lo que hacemos es trazar flechas. ¿Qué influye en qué? Yo podría decir, por ejemplo, a ver, venga, trazarme una flecha de una cosa con otra. Pues bueno, a mí me da la impresión de que el miedo genera prejuicio, ¿no? Entonces lanzaría una flecha que va de miedo a prejuicios. Por ejemplo, el miedo genera falta de convivencia, los prejuicios generan falta de convivencia, las diversas prioridades comunes o falta de objetivos comunes en el ámbito de la convivencia generan falta de convivencia, el desconocimiento entre culturas y la falta de espacios compartidos genera convivencia, falta de convivencia. Entonces, claro, ahora vendríamos y diríamos, entonces el problema fundamental es que no hay convivencia y vamos a hacer unos carteles para que haya convivencia. Y lo vamos a colocar en el centro de salud, en la entrada de la Médicos del Mundi, que está en la red de solidaridad. Y lo vamos a centrar en el ayuntamiento. Claro, muy bien, sí. ¿Y qué? Pues no, porque esto es una variable dependiente, joder.
porque para solucionar la falta de convivencia tenemos que quitar miedo, prejuicios, prioridades, desconocimiento y falta de espacios. Si vamos a tratar de resolver la convivencia directamente atacando a la falta de convivencia, estamos chocándonos contra un muro. Es como quitar la mala imagen de Recalde, de mi barrio, si no quitas la autopista, si no generas igualdad. Claro, pues tú puedes hacer campañas promocionales de mi barrio, pero, demonios, sí, podemos estar así 40 años, porque es una variable dependiente. ¿A qué tenemos que atacar? A las que lanzan problemas, que son las variables influyentes, porque la falta de prioridades compartidas y de objetivos comunes genera prejuicios, genera falta de convivencia, genera falta de espacios, genera desconocimiento entre culturas. Entonces yo lo que propongo es que hagamos procesos en los que identifiquemos las variables influyentes y además de identificar las variables influyentes, después planeemos acciones para tratar de resolver cada una de las variables influyentes. Por ejemplo, una variable, y aquí tenéis las variables influyentes que salieron y aquí tenemos el tipo de acción, mesa mixta de convivencia y el objetivo en relación con los actores. Entonces, ante un diagnóstico sobre la convivencia, vimos que una solución podría ser hacer una telenovela. Una telenovela en la que los protagonistas de la telenovela de Urrechu, por ejemplo, fuesen un negro con chapela junto con no sé quién. ¿Eso qué posibilita? Hacer que que se pase de los nuestros, perdón, hacer que los cercanos se conviertan en los nuestros. Claro, si una persona, que es la vecina del barrio, participa en la telenovela, has conseguido integrarla, la has pedido hacer un poquito, ¿vale?, junto con otras personas que hacen, y esa persona que al principio era cercana, sabemos que está a favor de la convivencia, ya se ha convertido en una persona que forma parte del proyecto. Y también acercar a los ausentes a las nuestros, porque cuando una persona que es ausente ante el tema de la convivencia ve esa telenovela en la que le participa su amiga la panadera, que conoce toda la vida, deja de ser ausente, paso de todo, para por lo menos tener una relación afectiva hacia ese proceso. Por lo tanto, la lógica que yo planteo de la participación es, primero, hacer un buen mapa de quiénes son no solo los nuestros, que trabajar con los nuestros y las nuestras siempre es fácil, sino sobre todo quiénes son los adversarios y las adversarias y los ausentes y las ausentes. Segundo, identificar las variables más influyentes y no las más dependientes. Y tercero, hacer una planificación que nos permita ese proceso de basculación, del que no sabe, no contesta, por lo menos que se cuestione, del que se cuestiona, que trabaje, del que trabaja, que organice, del que organiza, y así ese proceso. Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no?, que surgieron. Y bueno, pues con esto hemos hecho un recorrido de dónde estamos, cómo entendemos por participación y un par de ideas y técnicas que yo utilizo en muchas ocasiones en los procesos participativos. Y pues ya veis que ha sido una exposición sumamente participativa. Entonces, si tenéis, pues no sé, si queréis que comentemos, discutamos, no sé cómo estamos de calendario, sé que mal, como siempre. Bueno, yo como soy quizás un poco raro, tengo que decirte que no sé si vas a quedarte para los talleres de luego. Sí, pues entonces, como luego va a estar en los talleres, tendremos ocasión de charlar, preguntar, discutir, y así nos podemos tomar también el café, que está programado hasta ahora y que seguro que nos va a sentar fenomenal. Así que, para cumplir el horario, paramos un momento, tomamos un café y luego reflexionamos sobre lo mucho que se ha trasladado o lo que no se ha dicho. Muchas gracias.